Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. En esta jornada memorable, donde la democracia ha vuelto la vida de la nación. Entre todos, vamos a constituir la Unión Nacional y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. 3 décadas han pasado desde aquel 30 de octubre de 1983, cuando Raúl Alfonsín se impuso en las primeras elecciones presidenciales tras la última dictadura militar que sufrió el país. Alfonsín se impuso con el 51,75% de los votos sobre el justicialista Ítalo Luder, quien obtuvo el 40,16%. Se cerraba así no solo la etapa de la dictadura cívico-militar más cruenta de la historia argentina, sino el largo ciclo de golpes de Estado que comenzó en 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. La Argentina pudo comprobar hasta qué punto el quebrantamiento de los derechos del pueblo a elegir sus gobernantes implicó siempre entrega de porciones de soberanía al extranjero, desocupación, miseria, inmoralidad, decadencia, impoverización, falta de libertades públicas, violencia y desorden. Mucha gente no sabe qué significa vivir bajo el imperio de la institución y de la ley, pero ya todos saben qué significa vivir fuera del marco de la Constitución y de la ley. Fue el triunfo definitivo de la institucionalidad democrática, que a pesar de las sombras y acechanzas, inauguró una etapa inédita en la política del país: la continuidad de los gobiernos elegidos por el voto, sin las interrupciones impuestas por las dictaduras militares. Alfonsín sintetizó el anhelo democrático de las mayorías y cumplió con el juzgamiento a los miembros de la Junta Militar, pero no pudo avanzar en otras tareas que forman parte de la democracia, como la inclusión social y la desarticulación del modelo neoliberal implantado por la dictadura. Fue asediado por los grandes grupos económicos y, en el límite, declaró la economía de guerra. Al mismo tiempo, soportó las sublevaciones de los militares carapintadas, que lo llevaron a imponer las leyes de obediencia debida y punto final, provocando un retroceso en materia de derechos humanos. Los sucesivos paros generales de la CGT también demostraron que la situación de los trabajadores formaba parte de las tareas de una democracia inconclusa. En ese proceso, un hecho oscuro y no resuelto fue el copamiento del regimiento de la Tablada por un grupo armado que respondía al movimiento Todos por la Patria, cuya justificación fue que se estaba gestando un golpe de Estado. Saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Sobre el final del gobierno de Alfonsín, la hiperinflación, la ruptura de la cadena de pagos y los saqueos a los supermercados provocaron una crisis de tal magnitud que el entonces ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, apuntó a los grandes grupos empresarios
con una frase antológica: les ofrecí el corazón y me contestaron con el bolsillo. La crisis obligó a Alfonsín a adelantar el traspaso del mando presidencial, y el justicialista Carlos Menem, triunfante en las elecciones, se hizo cargo del poder ejecutivo. Así, se recuerda el primer gobierno democrático luego de la dictadura más terrible que nos tocó vivir a los argentinos, con un final triste en aquel gobierno, pero con la tranquilidad de saber que es el proceso democrático más largo de nuestra historia. En una campaña en la que jamás se debió haber caído en la calumnia, jamás se debió haber caído en métodos reñidos con la democracia argentina. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es posible lograrlo y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Alén, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvin y Díaz. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover